Venezuela tendría un futuro provisorio, fuente de energía verde, y seguimos citando algo. Indica aún que según los estudios de su tipo, en el mundo probablemente se deberá producir una relocalización de la producción mundial. La producción de productos intensivos en energía, acero, aluminio, se está haciendo en países pobres en energía como Japón, Corea del Sur, Alemania y Grecia. En un mundo sin petróleo, la energía va a ser mucho más difícil de transportar y las producciones intensivas de energía se van a tener que desplazar a los países que tienen energía verde abundante, y Venezuela es uno de ellos. Venezuela, petróleo y energía será el tema que a continuación nos va a tratar el ingeniero David Morán. El ingeniero David Morán, ingeniero industrial de la Universidad Católica de Medellín, graduado en 1963, es planificación estratégica, con estudios de posgrado en Georgetown University, en negocios internacionales y en finanzas internacionales, gestión del mercado de capitales en el Instituto Venezolano de Valores. Empresario y articulista, socio fundador de la Partilla.com y anteriormente fue socio director de Noticiero Digital, alternativo digital de noticias pionero en Venezuela. Acumula más de 18 años como empresario en medios. En actividades públicas fue miembro del equipo negociador del Programa de Estabilización y Ajuste a Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial durante el segundo periodo del gobierno Rafael Caldera. Fue miembro del directorio del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo durante 8 años y este entonces administrador del Fondo de Ahorro de la Ley. En actividades privadas ha participado en juntas directivas de empresas mecánicas, de construcción, de banca, servicios financieros, de alimentos, agropecuarios, de producción y reciclaje de luz. Tiene una firma personal de concentración estratégica. Ha sido profesor de estrategia en la maestría de administración financiera y miembro de la cátedra internacional de la Cámara Venezolana de Administración que se dicta en las universidades Central, Metropolitana y Católica de Derecho. Fue director de Fogales de Profesiones Médicas, que está dedicada a la rama de preparación de pozos petroleros para la tierra y para cargo de dedicada a la fabricación de tubos de acero mediante soldadura vitroviana para la industria petrolera y construcción de agua. Fue de planificación de lubricantes de nuevo, empresa dedicada a la elaboración de aceites industriales y motores de combustión interna, grasas, lubricantes, aditivos para elaboración de lubricantes como mantenimiento de fumantes, detergentes en sociedad con ExxonMobil. Es socio director de desarrollo Autana, empresa de ingeniería ambiental dedicada al método y diseño y domésticos, en sociedad con la empresa estadounidense Waste Associates. Desde 1992 es miembro director de la Fundación Venezolana de Fundación Venezuela Positivo. Promueve valores venezolanos. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, o sea, la Orden Francisco de Miranda y Orden América del Trabajo. También la Orden Metropolitana Ciudadano Ejemplar de Santiago de León de Caracas, de la Alcaldía Metropolitana y la Orden Premio Político de su Libertad. Es miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería. Con ustedes dejamos al ingeniero David Morán. Gracias. Voy acá por el
la publicidad del mamá. Buenos días. Pero para mí es un placer estar acá. Un saludo muy especial a los individuos del número de la Academia Ciencia, a los miembros correspondientes, los miembros honorarios, a las damas presentes, presidenta de la Academia, mi esposa está por allá en el interior. Pero, porque esto es un viaje largo, yo les voy a pedir, como no tengo apoyo, que se puedan ver esta lámina. Yo me voy a referir a esa gráfica en los primeros 10 minutos de mi exposición. Hubiera encantado tener un video, pero no hay. Esta conferencia le he llamado Venezuela, Energía y Desarrollo. Son solo 5 los países que a la fecha tienen más de 100 años de historia productora de petróleo. Además de Venezuela están Estados Unidos, Azerbaiyán, Rumania y Polonia. Hoy esos 4 países tienen un producto interno bruto, es decir, un nivel de riqueza mayor que el nuestro, medido como Producto Interno Bruto por habitante. Datos del Fondo Monetario Internacional, en su más reciente Outlook de abril de 2024, Estados Unidos tiene un PIB per cápita y por habitante, precios corrientes de $85.370. Polonia lo tiene de 23.010, Rumania tiene 19.530, Azerbaiyán tiene 7.640 y Venezuela está en la cola de ese grupo, con países con más de 100 años de producción petrolera, con apenas 3.870. Pero no siempre fue así. Vamos a ver qué ocurrió. Venezuela es un buen ejemplo de cómo las malas ideas en economía pueden tener consecuencias nefastas en amplios sectores del país. Por ejemplo, el sector energético. Y el estatismo es un claro ejemplo. Con más de 100 años de historia petrolera, que son 4 generaciones humanas, veremos con cifras irrefutables qué se hizo bien y qué se hizo mal. En un análisis reciente que publiqué en marzo del año 2023, en marzo pasado, con el título "Cuando la estatización petrolera disipó el desarrollo económico de Venezuela", utilicé 2 indicadores que nos ilustran el impacto petrolero en la nación de la forma que lo manejaron los sucesivos gobiernos. El primero es la cantidad de petróleo que produjo el país, y el segundo es el PIB por habitante. La cifra del primer indicador, que es la cantidad de petróleo producido anualmente, por su objetividad física, no requieren validar su comparabilidad entre sí a través del tiempo. En el segundo caso, el PIB por habitante, la temporalidad introduce distorsiones que hacen a las cifras incomparables entre sí en el tiempo, por lo cual requerimos utilizar métodos estadísticos para despejar su valor comparativo. Es decir, solo neutralizando los aspectos nacionales y regulares y tendenciales que alteran su valor comparativo del tiempo, podemos establecer su verdadera tendencia a través de esto. El caso del PIB por habitante histórico por país, expresado en dólares, la distorsión más significativa de la producción nacional, que muchos países han establecido en diferentes formas. Entonces es necesario referenciar el valor histórico de los pesos que componen la cesta básica de cada país contra su valor equivalente en dólares cada año incluido. En consecuencia, la fórmula para implementar la neutralización del PIB por habitante de un país, que llaman en inglés TIFREN, una serie TIFREN, que es estacionalizada, aceptar mundialmente es expresar su paridad de poder adquisitivo en términos porcentuales contra el valor de la paridad de poder adquisitivo de proyectos, cuya moneda cubre más del 60% de las transacciones negociadas diariamente del mundo y que no ha sido sometida a regímenes cambiarios arbitrarios por más de 10 años. Esa gráfica que ustedes están viendo ilustra a perfección. Esa gráfica tiene esos dos elementos. La cantidad de petróleo que tuvo el país a lo largo de esos años y el porcentaje. El PIB per cápita de Venezuela expresado como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos. Esa gráfica
periodo de tiempo larguísimo, 100 años, hemos identificado 5 hitos que cambiaron la relación Estado-Nación y que tuvieron grandes impactos en la generación de riqueza. La primera, le llamé las concesiones petroleras, y abarca el periodo de 1943 al periodo de 1976. Durante unos 23 años, los gobiernos nacionales se esforzaron en crear una institucionalidad petrolera, fundamentalmente en las labores de control y financiación. Por parte del Estado, las actividades de empresas petroleras privadas. Con la ley de hidrocarburos de 1943 se le dio un piso jurídico suficiente para que pudieran intervenir en importantes derechos de la nación. La ley de hidrocarburos de 1943 contemplaba que en el caso de las concesiones de explotación, la nación readquiriría sin pagar indemnización alguna las parcelas concedidas y sería propietaria del mismo modo que todas las obras permanentes construidas en las mismas. De 1943 a 1957, el PIB por habitante de Venezuela pasó en 1943 de ser el equivalente al 30% del PIB por habitante de Estados Unidos a llegar en 1957 a ser el 50% del PIB por habitante por Estados Unidos. Este ha sido el valor más alto jamás alcanzado por Venezuela hasta la fecha. Solo un puñado de países en 1957 tenían un PIB por habitante cercano o superior al 50% de Estados Unidos. Entre ellos estaban Australia, Canadá, Suiza, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda y Venezuela. No había ningún otro país en el continente americano, Estados Unidos y Venezuela, no había ningún país. Hasta ahí llegamos nosotros. De la importancia que ese modelo de concesión y inversión privada logró sobre la riqueza de Venezuela. La producción ese año del país alcanzó los 1.014 millones de barriles de petróleo. Es decir, eran equivalentes a 2.770.000 barriles de petróleo. A partir del año 58, la turbulencia política se adueñó del país con el derrocamiento del régimen de Pérez Jiménez, el gobierno provisional de Bolsa de la Casaba, la elección democrática de Romo Betancourt y las sucesivas intentonas golpistas y atentados durante su gobierno. La subversión de la guerrilla pro-castrista continuó en el país. Y en el año 1967, durante el gobierno de Raúl León, ocurrió la llegada de un grupo militar y guerrilleros cubanos en Machu, con la intención de derrocar al presidente León. El gobierno de la frontera, que culminó en 1974, logró la pacificación. Voy a empezar. El segundo periodo identificado va de 1961 a la fecha. Los que vienen son superiores dentro de este gran reino. Y lo he llamado la estatización constitucional. La Constitución de 1961 estableció un capítulo dedicado a los derechos económicos. Se consagraba así en el papel la libertad económica en el país, que desde 1939 había tenido muchas restricciones mediante decretos de leyes como por vía legislativa. Pero el mismo día de la aprobación de la Constitución, en enero de 1961, se dictaba un decreto de ley, el decreto número 455, extinguiendo en todo el territorio nacional, abro comillas, las garantías constitucionales previstas en los artículos 92 y 96 en la medida que lo determine el presidente de la República en Consejo de Ministros. Cierro la comida. Quedaba así, el día de hoy, alterada e intervenida la relación Estado-Nación en lo económico al capricho de decisiones. En 1960, Venezuela, junto con Arabia Saudita, Irán y Kuwait, crearon la OPEP con el objeto de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros y asegurar la estabilidad de los precios de petróleo en los mercados internacionales. En ese momento, Venezuela producía entre el 18 y el 20% de la fuente no simple del petróleo que se exportaba del mundo. Hoy, Venezuela produce apenas el 3% de todo el crudo que produce.
se creó la TAC, Corporación Venezolana de Petróleo, y en 1970 el presidente, en ese momento, después de llegar, estatizó la industria de gas natural y le entregó el monopolio a esa corporación venezolana. En 1970 se alcanzó el pico, hasta hoy, de la producción petrolera nacional con 1.353 millones de barriles equivalentes a 3.7 millones de barriles diarios. Pero el pico de habitantes, 57, se encontraba en el 50%, y había caído de 36.2% en el año 70, el pico de habitantes con respecto a hoy. La tercera etapa es de euforia nacionalista, que va desde 1971 a 1990. En 1971 se promulgó la ley de bienes afectos a la reversión en las profesiones de hidrocarburos, se llamó comúnmente la ley de reversión, que estableció que todos los bienes, equipos, accesorios e instalaciones de las empresas petroleras concesionarias pasarían a ser propiedad del Estado una vez que finalizara el plazo concedido a la concesión. Dicha reversión igualmente operaría libre de gravámenes y sin indemnización. La Ley Orgánica del Acero al Estado de la Industria y el Comercio de Hidrocarburos de 1975 sancionó la estatización de la industria petrolera con efectividad a partir del 1 de enero de 1976 por la asunción de Petróleos de Venezuela, S.A., de todos los activos de las empresas concesionarias y el inmediato control de la industria, poniendo punto final al régimen de promociones federales. Ha sido hasta la fecha la transferencia de activos más cuantiosos del sector privado a gobierno alguno en esto. Comienza el desmontaje de la responsabilidad fiscalizadora del Ejecutivo del Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Petróleo, que hasta el día de hoy la capacidad de fiscalización sigue desapareciendo. Entre el año 1976, con 837 millones de barriles de petróleo producidos, y el año 1988, cuando se alcanzó un piso de 694 millones de barriles de petróleo producidos, el PIB por habitante de Venezuela también cayó sostenido, llegando en 1988 como el 23.2% del PIB por habitante de Estados Unidos. La producción petrolera estatizada se recupera a partir de 1989, pero el PIB por habitante de Venezuela continuaría cayendo incesantemente hasta el año 2000. La cuarta etapa la llamé solos no poder, la apertura petrolera, que abarca el periodo de 1992 al año 2006. Se inició en el año 1992, apenas 16 años después de 1976, con el perfeccionamiento de la participación de empresas privadas internacionales y locales. En 1994, el Ejecutivo Nacional somete a la aprobación ante el extinto Congreso Nacional los convenios de asociación para la exploración de riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas. Título larguísimo. En consecuencia, en el año 1995, el Congreso Nacional autorizó a través de la resolución publicada en la Gaceta, en la resolución pública de la Gaceta Oficial número 25.700. La factura petrolera autorizada por el Congreso Nacional se basó en que las empresas privadas y la filial de PDVSA, CBP, podrían constituir a través de convenios de asociación donde la filial de PDVSA debería tener una participación accionaria del 35% y las empresas privadas podrían tener una participación hasta el 65%. Así surgieron los convenios operativos, los convenios de ganancias compartidas y las acciones estratégicas de la Baja del Oeste. Con la apertura petrolera realizaron el país la principal de empresas petroleras del mundo en un proceso internacional de licitaciones transparentes que permitió la repotenciación de la industria petrolera nacional con inversiones de primera, que permitieron, por ejemplo, la construcción de 4 mejoradores de crudos, Sincor, Petrosuata, Cerronetti y Amigre, que por cierto, cada uno de ellos es una joyita tecnológica. Muy difícil ahora, con este panorama, que se vuelvan a producir o a construir en ningún país del mundo. Y que le dieron vida comercial al crudo que está pesado de la fama, hasta entonces limitado a ser un sustituto del carbón que
generación eléctrica como la orientación. En el año 2001 entró en vigencia la nueva ley orgánica de hidrocarburos. En el año 2003 Hugo Chávez decide unilateralmente regresar a 20.000 técnicos y profesionales. Y está presente mi esposa y el programa de la que tenemos un promedio de 19 años de servicio. Ese ha sido el mayor genocidio laboral de esa práctica en el hacer dos precisiones ahorita, de las lecciones aprendidas hasta este momento histórico. Uno, que la estatización de la industria petrolera no trajo el beneficio del país y que sus promotores decían que traería. Decían que iba a reducir la pobreza, que iba a haber el desarrollo nacional, que la riqueza del habitante del suelo iba a subir. Nada de eso se cumplió. Se conformó un modelo, por el contrario, dependiente de los precios mundiales. En la gráfica, el PIB no dejaba de caer o apenas subió recientemente por efecto de variables exógenas del modelo con solo precios internacionales. Ya la producción no tenía incidencia. No podía tener incidencia porque las capacidades, los cambios de las capacidades de inversión de esas empresas fueron simplemente capturados por los diferentes gobiernos de turno. Las empresas quedaron reducidas en su capacidad de inversión. Esas son sí eran inversiones producidas. Y en cambio, en Venezuela se creó un mito de que el gasto público podría traer desarrollo y riqueza y no de inversión privada. Y eso ha sido una mala idea en la economía que todavía perdura. Se conformó un modelo de desarrollo independiente, un modelo débil y deficiente donde la producción de crudo perdió incidencia en la producción. Y la quinta etapa, que la hemos denominado electrocáfines, en el 2006, en 2023, que mediante un referendo popular, en vigencia el 15 de diciembre de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y eso aumentaron así por los poderes públicos. Se creó una Asamblea Nacional Unitaria, se eliminó la Corte Suprema de Justicia, que estaba vigente en Venezuela en 1911, y se sustituyó por el Tribunal Supremo de Justicia. Continuó así la alteración de la relación histórica de Estado-Nación y la demolición de la estructura republicana del país. El 15 de febrero de 2009 se realizó el referéndum y se aprobó la primera enmienda a los artículos 160, 161, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el único objetivo de permitir la elección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua e indefinida, sea la presidencial, de gobernador, de alcalde, de diputado o de... En el año 2006, mediante decreto ley, la administración de empresas amigas de los convenios de asociación de la faja petrolífera del Orinoco, en 2007, que dio por terminada la apertura petrolera que se había iniciado en 1992. Hoy las empresas mixtas resultantes son propiedad estatal y sus empleados son funcionarios públicos. Estaciones de servicio, de combustible, empresas de gas, de transporte, fueron privatizadas. En el año 2008 el país padecería una orgía estatizadora y confiscatoria mediante decretos leyes del Ejecutivo de los sectores mineros, agroalimentarios, electricidad, telefonía, cementerio, inmobiliario, de servicio, entre otros. Se complementaría entonces el árbol principal del petróleo del país y su tratamiento se completaría. Entonces el árbol principal del petróleo del país y su tratamiento. De las concesiones de empresas privadas al monopolio estatal. En el año 2006, el país produjo 2 millones de barriles de petróleo, promedio de 1.740.000 barriles diarios. Pero el PIB por habitante había caído todavía más, estaba en 10.5 de PIB por habitante. Eso en medio de un superciclo de 8 años de precio petróleo. Desde el año 2020, el estatismo socialista había hecho su efecto en la economía nacional y en especial en la industria petrolera. En el año 2020 se produjo 202 millones de barriles de crudo para un promedio diario de 523.000 barriles y el PIB por habitante
tocó su piso histórico. Apenas el 2.8% de titularidad. No hay registro histórico que pueda decir que esa cifra no es la normal. No tengo, ¿no? Porque los 30, etcétera, que tipo de venezolanos de titularidad. Y ahora las consecuencias del estatismo en Venezuela. La más notable, la caída de la inversión privada en el país, como consecuencia de la creación del empleo formal en comunidad. La inversión bruta privada, que oscilaba entre el 20 y el 30% del PIB. Los años 50 y 70 alcanzaron el 25% en el año 1976. A partir de ahí se desplomó. Y en 1983, 7 años después de la creación, solo representaba el 5% del producto. En mi criterio, una de las variables críticas observadas en las dinámicas sociales y económicas es la creación de empleo formal. Entre 1974 y en el año 2003 se crearon 1.772.592 nuevos empleos, mientras que la población en edad laboral creció 7.438.900. Es decir, un déficit de 327% de los empleos. Obviamente, el descontento social se disparó. A partir de los años 20, la creación de empleo cayó muy por debajo de la tendencia de largo plazo, lo que indica que el país se dirigía a una etapa de recesión que todavía estamos viviendo. La tasa de desempleo y de inactividad se acerca al 50% de la población. Un indicador inequívoco de por qué puede ser un resumen de las etapas del estatismo de Venezuela, de cómo de la estatización del empleo pasamos a la pobreza generalizada. Y son fundamentalmente 7 pasos. 1, la estatización de empresas, petroleras, eléctricas, mineras, agrícolas, de transporte, industriales y de servicios. La segunda, la consecuencia, la caída de la inversión privada, que trae la caída de la actividad económica y de la creación de la caída de la creación de empleos formales remunerados. Tercero, el aumento del gasto público que conduce a un mayor déficit fiscal. Ese déficit lleva a un aumento, en la cuarta etapa, un aumento de la deuda pública. Hoy la deuda pública en Venezuela, si bien las cifras son muy opacas, esto es una cifra aproximada, alcanza 154.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente 150 del Producto Interno Bruto de Venezuela. La quinta etapa es la monetización del déficit, es decir, Venezuela tiene una inflación crónica sin control. Entre 1976 al 2023 han pasado 47 años. La inflación ha sido mayor al 10% en 44 de esos 47 años. Desde 2015 a 2023, es decir, otros años más recientes, la inflación ha sido mayor al 100%. Y en uno de ellos llegó a alcanzar más del 100.000%. Las 7 etapas de control de precios y la criminalización de la actividad económica, la escasez y estacionamiento generalizado. La 7ª etapa es la pobreza generalizada y la falta de cultura. La emigración masiva. A 2023 se calcula la cifra de las Naciones Unidas, 8.5 millones de personas abandonadas el país, que es más del 25% de la población total. Un otro estudio reciente halló que el 85.6% de las familias venezolanas tienen un ingreso mensual inferior a los 300. Es decir, estoy hablando del ingreso familiar mensual. Eso ha sido, digamos, en un recorrido muy comprimido las consecuencias de una mala idea económica que ha tenido sobre la nación. Pero hablemos ahora del futuro. Una de las premisas más importantes de los planificadores es que el futuro no se hereda, se construye. Y para tener posibilidades de construirlo, Venezuela debe dejar atrás el estatismo. Solo en un ambiente de libertades y las instituciones, fomentar la investigación, las iniciativas y el desarrollo. Para dejar atrás el estatismo y promover un sistema económico instrumentado, se pueden implementar varias medidas claves.
La medida está diseñada para reducir la intervención del gobierno en la economía, liberar las iniciativas individuales, fomentar la competencia y crear un entorno favorable para la inversión y el crecimiento. Damos a continuación algunas estrategias esenciales que han sido demostradamente exitosas en muchos de los países que han dejado atrás el socialismo. La primera es la liberación de la economía, el desregular, es decir, reducir la regulación necesaria que dificulta la expresión y la operación del negocio. Esto incluye simplificar los trámites burocráticos, eliminar barreras para la entrada de privatización, transferir la propiedad de empresas estatales a manos privadas, lo cual aumenta la eficiencia y la competitividad del sector clave. El fomento de la competencia, leyes antimonopolio y estructuras comerciales, la reforma fiscal, simplificación del sistema impositivo y reducción de los impuestos para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, la descentralización del poder público, la lógica de la subsidiariedad y la autonomía regional, otorgar más poder a los gobiernos locales y regionales para tomar decisiones económicas e educativas de manera más eficiente y a contextos adaptados y adaptadas a sus contextos específicos. Fomentar la inversión, la protección de los derechos de propiedad es fundamental para ello y los incentivos de la inversión, como crear políticas de incentivos de la inversión en sectores estratégicos, en tecnologías emergentes y en educación y capacitación, formación laboral, invertir en investigación, en educación y capacitación de la fuerza laboral para mejorar la productividad y la competitividad del mercado laboral global y la promoción del entretenimiento, fomentar el espíritu emprendedor a través del programa educativo y de apoyo de la transparencia y la buena gobernanza, hacer una lucha frontal contra la corrupción, implementando políticas y mecanismos efectivos para la acción en todo los niveles de gobierno y transparencia, la transparencia de la administración pública, la gestión de la emisión de fondos. Por último, la estabilidad macro, programas antiinflacionarios, como planificación, la sostenibilidad fiscal, implementar todas estas medidas que quieren compromiso político firme y una visión de largo plazo para transformar la economía y reducir la dependencia del Estado, permitiendo así un entorno más humanitario. Pero tenemos además que comprender que Venezuela hoy es institucionalizado. Al respecto, cito el aporte del Premio Nobel de Economía de 1993, Douglass North, quien tuvo, por cierto, estuvo en Venezuela y tuve la oportunidad de conversar con él. Interesantísimo. Y su trabajo en historia económica, donde enfatizó la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. Argumentaba que las innovaciones técnicas por sí solas no son suficientes para impulsar el crecimiento económico, sino que también se requieren instituciones legales y sociales sólidas para que una economía de mercado funcione correctamente. Según Norris, las instituciones determinan los costos de transacción, que son los costos asociados a realizar negocios económicos. Cuando los costos de transacción son altos, las empresas y los individuos tienen menos incentivos para invertir y producir, lo que obstaculiza el crecimiento económico. La ecuación del futuro no solo debe estar en las medidas para mejorar la economía, sino también en el fortalecimiento de las instituciones necesarias para facilitar el funcionamiento. Veamos hoy el futuro de la energía en el mundo y en nuestra vida. Luego de más de 100 años de función petrolera y gasífera, con 47 años de estatismo de diferentes grados de intensidad, no es difícil concluir que el petróleo cerró su ciclo histórico como elemento fundamental en la generación de riqueza. Desde hace 20 años ha tomado cuerpo una fuerza impulsora, que es el calentamiento global, y su impacto en el mundo. Esa fuerza impulsora ha dado cuerpo a lo que hoy es una mega tendencia, que es la descarbonización de la materia energética, y unida a otra mega tendencia, que es la electrificación de la demanda energética, ha creado cambios en la geopolítica de la energía. Las antiguas y consolidadas cadenas de suministro de energía fósil son retadas por las nuevas cadenas de producción de las energías renovables.
Hoy la geopolítica energética la podemos resumir en la siguiente premisa. Todos los países tienen sol, viento y geotérmica. Ellos tienen sol, viento, geotérmica y mares. Todos los países necesitan más energía. Algunos países tienen suficiencia energética. Las emisiones de dióxido de carbono y de metano causan calentamiento global. Muy pocos tienen capacidad exportadora de energía fósil y tienen además gobiernos frágiles. La solar y la eólica demandan de minería. Pocos países concentran los minerales para. Esto es un proceso en pleno desarrollo que tendrá altos y bajos, con fuerzas que frenan y otras que aceleran la transición. Yo he identificado algunas fuerzas que frenan la transición y que favorecen el continuo de. Uno, que tienen apoyo político. Dos, las cadenas de suministro sólidas. Tercera, baja competencia. Cuarto, bajas reservas. Quinto, dominio social de las cadenas de suministro y no requieren la minería de material. Por otro lado, hay una fuerza que acelera el uso de renovables, mueve. Uno, tienen apoyo social. Segundo, son menos demostrar. Tercero, el calentamiento global me favorece. Las baterías de breque me favorecen. La abundancia distribuida que tiene, la soberanía energética que representa su uso y la libertad individual también. Estas fuerzas en punta no son menores en su implicación. Significa la reducción del poder de los países exportadores, el ascenso de nuevas potencias energéticas, que son fundamentalmente dos. Aquellos países que dominan la producción de tecnología de las energías renovables, como paneles solares, turbinas eólicas, baterías, etc. Y los países que poseen esos recursos minerales. Esto plantea cambios en los flujos comerciales, cambios en las relaciones comerciales y la posibilidad de políticas proteccionistas y disputas comerciales relacionadas con las energías renovables también podrían ser derechos. Ante lo anteriormente expuesto, señalaremos algunas certezas que tenemos hoy. Uno, la transición energética es asimétrica y su comprensión debe partir de las realidades de la comprendiendo primero las microregiones, subiendo a las mesorregiones y luego a las macro. Por ejemplo, la realidad energética de nuestra Guayana es muy diferente. Tienen una realidad energética distinta. Igual existe así, por regiones agregadas, el occidente del país tiene una realidad energética diferente a la que nos central del país, diferente a la oriental. O si la dividimos del norte a sur, también presenta enormes desigualdades en materia. Y eso ocurre con los países en el mundo y con los continentes. Hoy, y les hago un paréntesis, hoy quizás le llegó el momento del continente americano. El continente americano es hoy el único de los continentes también que tiene suficiencia energética, que está en relativa paz con respecto al resto del mundo. Y por primera vez tiene alternancia democrática con Estados Unidos. Nosotros podemos inferir que el continente americano le está desviando su momento. Es el único continente que es un exportador neto de alimentos. Entonces, estas realidades comienzan a dibujarse acá y Venezuela va a estar cerca en esa realidad. Tenemos certezas, ¿no? La segunda es que la demanda y la producción de electricidad seguirá aumentando en los próximos años, pero dije anteriormente de manera simétrica. Miren, señores, hacerlo reduciendo
las emisiones de óxido de carbono y de metano. Es un reto tecnológico extraordinario. Un reto tecnológico enorme. Eso no es tan fácil como lo plantean algunos planificadores. Pero también es cierto, esa es otra certeza que tenemos hoy, que la potencia eléctrica disponible será la sumatoria de la energía primaria con las menores emisiones contaminantes posibles, según Canadá. La certeza que tenemos hoy es que la transición energética está en sus etapas iniciales. El momento desordenada y ha causado inflación energética. Por otro lado, ese estrés motiva la innovación. Y la cuarta certeza es que la tecnología es siempre deflacional, siempre da más por menos. Pero esta condición solo se da en los mercados libres. Los subsidios a la tecnología deben ser solo una sólida relación costo-beneficio permite la expansión de la tecnología, el desarrollo de las cadenas de valor y la consolidación industrial. También hay dos escollos en el corto plazo para evitar la ralentización de la transición. Uno es el paso acelerado a redes eléctricas centralizadas a redes eléctricas descentralizadas. Es decir, dar espacio al prosumer, que produce y consume electricidad. El segundo es el reciclaje de las baterías de almacenamiento para reducir la intermitencia de la renovable, los desechos ambientales y los materiales utilizados, aumentando la eficiencia energética. Técnicamente, hasta el 95% de los materiales de una batería de iodo líquido pueden ser recuperados. Eso va a ser una industria clave, la industria de reciclaje de la batería y en línea general lo que llaman los planificadores de economía circular. Pero fíjense, una industria tan necesaria como la de la batería de iodo líquido no se puede expandir por una simple razón. El uso masivo de la batería de iodo líquido fundamentalmente estaba asociado a los vehículos eléctricos de batería. Hoy están vivos. No han culminado su ciclo de vida dentro de se espera que dentro de 5 o 6 años comiencen entonces y ahí sí podría expandirse la generación. Hoy no hay suficiente batería, para decirle otra palabra, de iodo líquido para ser reciclada. Estamos en una etapa de que la minería está quizás la única forma de estar supliendo esos materiales. Bueno, ya estamos en la etapa final de esta charla. Hablemos de la Venezuela 4.0. El reto que tiene es la seguridad energética. Hoy nos encontramos con un país con pobreza e inseguridad energética. Y sin energía no hay ni economía ni desarrollo. La oferta energética del país está en manos de dos monopolios. PDVSA con el monopolio de la producción y distribución de energía fósil, Corpo Eléctrico, que tiene el monopolio de la generación, transmisión y la distribución de la electricidad. La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para acceder a energía moderna, segura y asequible para satisfacer sus necesidades. En Venezuela la pobreza energética afecta a millones de personas, pero especialmente a los hogares de bajo ingreso y de las zonas rurales. La inseguridad energética en Venezuela se caracteriza por una serie de factores interrelacionados que afectan negativamente la capacidad del país para satisfacer de manera confiable y sostenible su demanda interna. Entre esas principales características que tenemos está el deterioro de la infraestructura petrolera eléctrica por falta de inversión, por personal especializado, por negligencia y corrupción. Está la caída de la producción petrolera, básicamente por una reducción significativa en explotación y el desarrollo de nuevos campos, deterioro de la infraestructura y la implementación de políticas ineficientes. Tenemos crisis en el sector eléctrico debido a la obsolescencia de las centrales, tanto hidro como termo, falta de mantenimiento y de escasez de combustible. Tenemos
racionamientos y apagones frecuentes que afectan la actividad económica y la calidad de vida de la población, y una mínima inversión mínima en el desarrollo de la energía. Tenemos una dependencia excesiva a la exportación de petróleo, lo cual no es hecho, ya se lo diría antes, un modelo muy frágil, un modelo muy débil de fragilidad ante los precios internacionales de crudo que no controlamos. Tenemos una diversificación muy limitada de la matriz energética, lo que aumenta la dependencia de solo recursos y la falta de desarrollo del país. Tenemos ausencia de una política energética potente, ante una visión clara y estrategia a largo plazo para el desarrollo energético. Excluido todas las medidas muy proteccionistas y competitivas. Y tenemos, fíjense, aunque un exceso de leyes y un exceso de regulaciones, pero que ya han creado, en realidad, un marco regulatorio que lo que hay que, porque hay muchas leyes, hay un marco regulatorio fuerte, y en realidad son tan incoherentes e inconsistentes que al final terminan no aplicando eso. Tenemos ausencia de impacto ambiental, de su mundo. Hablar fue pionero, el mundo ambiental en este continente. La explotación petrolera ha generado daños ambientales considerables, incluyendo contaminación del aire y del agua, deforestación y degradación del suelo, la falta de emisión en energías renovables limita, por otro lado, el desarrollo energético más sostenible y con alto impacto social económico y seguridad energética tiene un impacto negativo en la economía venezolana, generando disminución del PIB, aumento del desempleo, deterioro de la calidad de la vida de la población, crecimiento de la pobreza. La crisis energética también ha saturado las tensiones sociales y ha contribuido al inestabilidad. Además, para saber dónde estamos, tenemos que medir. Desde el año 1998, un compañero de usted, el académico Nelson Hernández, ha venido elaborando el Índice de Seguridad Energética para Venezuela, el ISER, por la metodología de la Agencia Internacional de Energía adaptada. Según la Agencia Internacional de Energía, la seguridad energética tiene dos aspectos: la seguridad y la seguridad. El primero se ocupa de las inversiones en el suministro de energía y su conexión con la evolución económica oportuna y las necesidades medioambientales. El segundo, en cambio, aborda principalmente la forma en que el sistema energético es capaz de llevar a cabo cambios repentinos en el ciclo de oferta y demanda. El acceso a la energía afecta el suministro y la sostenibilidad de las bases de los seres humanos. Aparte de eso, también contribuye al crecimiento económico del país, a la estabilidad política y al desarrollo en general y a la seguridad de los sectores como la agricultura y la industria manufacturera. La seguridad energética está ligada a la seguridad alimentaria y al transporte alimentario. De manera que el sector agrícola es a la vez usuario y mediador de energía. Además, la producción de alimentos representa aproximadamente el 70% del consumo de agua y el 6% del consumo de energía. Más adelante, cuando ya al final, ustedes verán que una de mis propuestas es incorporar dentro de la comprensión holística de la energía, que no está incorporada en esa comprensión. Si ustedes ven el uso, la intensidad del uso del agua, el proceso industrial, se sabe que tiene que estar el agua comprendida. Está como ustedes ven una primaria, el agua tiene que estar comprendida en eso, que el agua es uno de los conductores, la energía primaria y su transformación. El ISER es un indicador adimensional y multifactorial compuesto por 14 factores que ayudan a lograr el riesgo de riesgo en una escala de valores que van de 600, el menor, a 1200. Luego el riesgo este, como dice el otro, esta vez tenía un coeficiente. Son iguales todos. Terminan cuatro zonas
de valor. La más baja es la zona de seguridad baja. Luego la zona intermedia inferior se llama la zona de seguridad baja moderada. Luego tenemos la zona de alta seguridad moderada y luego la zona de seguridad en el tope. La zona de seguridad alta debe ser sin duda alguna la zona ocupada por el país por los próximos años previsibles. Hacia allá tenemos que ir. Desde 1998 hasta 2015, Venezuela mostró un índice de seguridad energética en la zona de seguridad alta moderna, con un pico en el año 2008, donde sí obtuvimos una calificación de seguridad. A partir del año 2016, ese indicador se ha desplomado hacia los valores de seguridad A, con un pico negativo, esto apenas se está elaborando en el país desde 1991, un pico negativo de 693 puntos. Para el año 2020 se recuperó y en el año 2022 alcanzó los 735. Los cálculos preliminares de ese indicador, publicado en julio, indican que en el año 2023 volvió a caer. Es decir, ya acumulamos varios años con un índice de seguridad bajo. El cálculo de ese índice es una herramienta fundamental como guía para la mejora de la seguridad en este país. Es una recomendación de su cálculo y difusión pública, con al menos una frecuencia semestral que debe ser asumida por una institución pública de prestigio. A medida que el sector energético se esfuerza por adaptarse a la sostenibilidad, satisfacer la creciente demanda de energía y prepararse para el mundo digital, es inevitable que surjan nuevos retos relacionados con la seguridad. Por esta razón, las empresas o los estados deben tomar medidas y aplicar estrategias que apoyen los esfuerzos de seguridad energética a largo plazo. Y les hago algunas recomendaciones para mejorar la seguridad energética. El primero es la promoción de la comprensión holística de la energía en el siglo XX. En un mundo cada vez más digitalizado, la integración energética supera el uso de las energías primarias, sean fósiles o renovables, sino que debe incorporar los elementos conductores entre ellos, como son las comunicaciones, el ambiente, fundamentalmente agua contaminante, y los precios en los mercados de las energías. Esta comprensión de las interconexiones permite guiar a los importantes y demandantes hacia estados de eficiencia mayor. Segundo, la fiscalización. Algunos países han avanzado recientemente con agencias estatales, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que la tiene en Colombia, Brasil, Bolivia, México y Ecuador, por ejemplo. ¿Para qué? Su misión es para la promoción del aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos de esos países. En nuestro caso, podemos dar un paso adelante con la Agencia Nacional de la Energía, adicionando las renovables, las comunicaciones y el ambiente en la promoción del aprovechamiento óptimo de la energía. Con el estatismo, el país desmanteló su capacidad institucional de fiscalizar los sectores petróleo, gas y eléctrico. Y esa es una actividad estatal no privatizada. Fundamental. Y no puede ser privatizable, es una actividad que no puede prestar un tercero. Es necesaria, además, para la ejecución de los mercados de energía. Es una necesidad imperiosa que pudiera tomar vida en nuestra América con un servicio nacional de fiscalización energética también. Esas instituciones, la Agencia Nacional de Energía y el Servicio de Fiscalización, hoy no existen. Y habría que crearlas de cero. La promoción y la fiscalización son actividades esencialmente de talento humano. Para ello, la nación debe contar con un personal de altísima pericia profesional. La otra recomendación es la diversificación de estos riesgos. La reducción de la dependencia exclusiva de proveedores estatales de energía señala a la diversificación y a la introducción de alternativas sostenibles con opciones viables en el corto plazo. La ley de Venezuela permite la autogeneración eléctrica de hasta 2 megavatios. Y en ese rango, las renovables solar y eólicas son una opción más que increíble. También es recomendable el uso de unidades de almacenamiento
para mitigar los fuertes apagones y la lógica de crear. Y esto es una realidad. Mire, una de las zonas más afectadas de Venezuela por los apagones, la que yo mentí. Esos señores aprendieron que para poder mantener un negocio abierto, ellos tienen que tener un sistema de transformación actriz. Y un inversor, cuando tienen emergencia, carga las baterías. Cuando se les va, ese sistema de batería les permite tener el estar perdido, el punto de venta andando, y esa farmacia puede seguir dando servicio. Y tienen autonomía para 6 o 8 horas. Si el apagón es más largo, bueno, ya se queda. Pero han aprendido a vivir con eso. Y entonces, fíjense las cosas que nos lleva y las paradojas. Venezuela que dice que las energías fósiles no tienen intermitencia, en Venezuela las energías fósiles tienen mucha intermitencia. Y es estos recursos renovables, la minería de litio y los inversores, los que le están dando vida a los negocios iniciales y hay unos que están azotadas por los ambos. La política de leyes es lo siguiente, en el muy corto plazo, como en el estricto cumplimiento de los contratos de asociación vigentes que la industria prepara. Es una petición de los socios privados ante los constantes cumplimientos de los socios privados. Lo que estamos creando en Venezuela, los socios no quieren más nada, sino lo que dicen es que los socios cumplan lo que firmaron, que no cumplen ni siquiera lo que han firmado. Entonces, ellos no quieren ahorita una reforma profunda de nada, ellos quieren que sencillamente ellos cumplan lo que hemos firmado y todos vamos a ser felices. En el mediano plazo sí es necesaria la modificación del government aid, es decir, sumatoria de tasas impositivas para hacerlo atractivo a los nuevos inversionistas y la modificación de los costes de participación privada en las asociaciones internacionales. Es muy necesario adelantar el proceso de desestatización de la industria petrolera y eléctrica internacional. La creación de normas efectivas de eficiencia energética y electricidad renovable que necesita. Punto final ya, otros incentivos de corto plazo, la instalación masiva, esto es mentira, pero súper necesario y súper útil, de medidores eléctricos bidireccionales en los hogares y industrias del país. El país se perdió la capacidad de medir la electricidad que va a donde el sistema caduco, están absolutamente obsoletos y que no funcionan. Con estos bidireccionales en industria y hogares, con varios objetivos simultáneos, como la facilitación de la migración de las redes actuales y su lógica monopólica o unidireccional a redes inteligentes bidireccionales, la facilitación de la figura del consumo, el productor consumidor de energía y sobre todo el recobro del servicio. Deben establecer los precios, tarifas competitivas, permitir el pronto pago de puntos para energía para los locales. Es una de las salidas que han utilizado los países, los estados de sus pobres, pero que necesitan fiscalizar sus tarifas, hacer prepagos de energía, por lo menos para que una casa, un hogar humilde, le dé para tener un refrigerador y que use una luminaria de otro tipo, con pilas, etcétera, durante la noche. Pero son soluciones que han resultado ser muy efectivas. La promoción del estudio profesional, de la conveniencia o no de la opción del dólar como moneda de curso legal, ya vimos todo el periodo difícil que hemos tenido. Hoy el Bolívar ha perdido 14 ceros. Entonces, ustedes tienen capacidad para imaginar el grado de pequeñecimiento que ha tenido el poder adquisitivo del Bolívar. El Bolívar no es una moneda, necesitamos tener una moneda. Necesitamos una moneda que cumpla la función de una moneda. La primera de ellas es que sea una reserva de valor. Y no la tenemos. Tenemos dificultad para tener eso. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio y una discusión franca y abierta si es conveniente o no hacer una cosa. Porque Venezuela no está dolarizada, es un mal término. Venezuela tiene un uso informal del dólar. Venezuela lo que ha sufrido son dos procesos de desmonetización. Son dos fondos monetarios que se estudio. Pero aquí se utiliza el peso, el dólar, la grama, es una cantidad en oro, real, brasileño, dependiendo del lugar. Yo soy del Zulia, Maracaibo, el dólar, el peso voluntario. Acá la nota, la reducción del encaje bancario para facilitar los créditos, porque somos un país sin crédito.
la promoción del mercado capital del país, promover la creación de un sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y establecer objetivos, cuantificarlos, de reducción de emisiones. ¿Verdad? Esto es una oportunidad para rendir sólido el mercado de huevos verdes y beneficiar. Por lo pronto, también tenemos que hacer la promoción de un mega plan nacional de tecnología para los próximos 10 años, como es la investigación y el despliegue de tecnología de captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero. Y yo creo que exigir, que exigir la inmediata reducción de la quema y del telo de gas en los campos de Venezuela, muy especialmente en el oriente del país. En conclusión, Venezuela se encuentra en el final de un camino que recorrió por más de 100 años. Lo que el petróleo le dio y significó para el país ya no será posible, ni en el corto plazo, menos en el largo plazo. Mientras en el mundo coexistirán durante algunos años más las energías fósiles con las renovables, va a haber un sistema dual, con un menoroso uso de las fósiles, principalmente en la generación de electricidad y en la industria de la movilidad, tanto de personas como de mercancías. El límite de la sustitución del petróleo lo sigue marcando su uso en la industria petroquímica, que nos va por la industria de la modernidad, que representa del 25 al 30% del consumo petrolero total. Pero la producción petrolera remanente o más resiliente enfrentará retos tecnológicos formidables, como el producir y extraer de ese petróleo las cadenas más cortas, que son las más livianas en su composición y que son además las que van y se usan en la industria petroquímica. Mientras que las cadenas más largas, que van en esa combinación de crudo y pesadas, encontrarán severas restricciones. Siendo el país tiene la oportunidad de construir un futuro con abundancia energética. Tiene abundantes recursos energéticos renovables que han sido calculados en el entorno de los 8 millones de barriles de petróleo equivalentes por día. Venezuela jamás en su historia ha consumido más de 1.300.000 barriles en el mundo. Y una industria petrolera y gasífera pública instalada. Tienen la oportunidad de darle vida plena a sus energías fósiles, principalmente al gas natural, mientras existiera el mercado que encontrará. Pero para ello debe superar el modelo de exportación de crudo por el de alto consumo energético. Del año 2015 nació una demanda energética específica de las grandes empresas consumidoras, exigencia de energía renovable para su consumo. Ya se le ofrece electricidad producida por una termoeléctrica que funciona a gasoil, que dice no, señores. ¿Por qué? Porque así lo decidí, porque es posible. Tengo la fuerza, tengo los mercados y tengo el apoyo de mis inversiones. Hoy hay consumidores como manejadores de las sectas, como es la instalación de centros de producción de energía renovable en decenas de países en el mundo para energizar sus servidores. Pero Venezuela no está en el radar de sus inversiones, así como ha salido del radar de sus energía. Reduciendo la emisión del venteo y la quema de gas en las operaciones petroleras del país, problema técnico y financiero menor, y agregando un megaplan de reforestación y su monetización a través del mercado de bonos verdes, el país quedaría en un lugar privilegiado en el ranking mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que le permitiría atraer inversiones en el país para el uso de energías fósiles como el gas, mientras que otros países que están en el límite o superan las emisiones al volumen. Pero paradójicamente eso solo es posible si atraemos inversiones para la generación de electricidad por medio de energías renovables. Una exportación que se podría traducir que mientras más renovables tenga instalada el país, más vida tendrá el uso de las energías fósiles dentro de Venezuela. Las oportunidades están ahí, solo necesitamos construir las escaleras para regresar. De nosotros, de Muchas gracias.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Reconocimiento de la Academia Nacional de la Ingeniería Hidráulica a las instituciones y presidentes o directores de estas.